Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es textos de divulgación científica. Este tipo de textos tratan temas de contenido científico. Se caracterizan por incluir una argumentación profunda, ya que se basa en la investigación. Su lenguaje debe ser claro, objetivo y directo. Además, debe ser entendible para todo tipo de público. Para estructurar los textos de divulgación científica, se utiliza el método científico, que es un método de investigación usado para la producción del conocimiento en las ciencias. Los pasos a seguir en el método científico son la observación, la hipótesis, la investigación, la experimentación, la comprobación, teoría y leyes y finalmente la divulgación. La publicación de los textos científicos se hace en obras especializadas o científicas, en obras didácticas de acuerdo al grado escolar, en obras de divulgación para todo tipo de público o en obras de consulta que ordenan la información de acuerdo al abecedario. El texto de divulgación científica es un medio de comunicación que sirve para informar de los últimos avances científicos. Este texto lo escriben periodistas especializados para que su entendimiento sea más sencillo para todas las personas. Un texto de divulgación científica es un escrito de trama compleja donde se combinan características de distintos tipos de textos, cuyo propósito es poner al alcance del público y esclarecer un tema relativo a la ciencia. Por lo tanto, su estructura será básicamente expositiva o explicativa. Sus características son: 1. Organización lógica y jerárquica de las ideas. 2. Exposición analítica y sintética. 3. Uso de gráficos, esquemas o dibujos. 4. Empleo de oraciones con la estructura sujeto, verbo y predicado. 5. Utilización de conectores, como los que indican causa o consecuencia. Y 6. Utilizar un vocabulario preciso. Entre los recursos lingüísticos que utilizan los textos científicos se encuentran los siguientes. 1. Definiciones. Por ejemplo, ídolo es la imagen que se tiene de Dios. 2. Descripciones. Por ejemplo, es un objeto compuesto por un núcleo cilíndrico de grafito rodeado por un prisma de madera. Un extremo está afilado y el otro es rombo. Generalmente se usa para escribir o dibujar. 3. Analogía o contraste. Por ejemplo, el violonchelo y el violín. Ambos son instrumentos de cuerda. Su forma es similar y se tocan con una varilla o un arco, pero se diferencian por su tamaño y su sonido. El violín es pequeño y su sonido es suave y agudo, mientras que el violonchelo es grande y de tonalidad muy grave. 4. Causa y efecto. Por ejemplo, el agua no cae del cielo porque sí. Primero se evapora de la superficie de la Tierra. A medida que asciende por el aire, se enfría y se condensa formando las nubes. Las gotas son tan diminutas que se mantienen flotando en el cielo. Cuando se hacen más grandes, las nubes ya no las aguantan y caen en la tierra en forma de lluvia. 5. Ejemplificación. En este texto, primero dan una definición de plasma y posteriormente proporcionan el ejemplo. En los dos últimos renglones dice: un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el Sol. 6. Clasificación. Por ejemplo, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada, como sabemos, por partículas muy pequeñas. Se clasifica en 4 estados: líquido, sólido, gaseoso y plasma. 7. Teorías y principios. Aparecen en los textos científicos explicados de la siguiente manera. La Luna, como todos los demás cuerpos, tiene su propio campo gravitatorio. Una prueba de la existencia de este campo es la atracción que ejerce la Luna sobre los mares, originando las mareas. La estructura de los textos científicos considera 5 elementos. 1. El título, que orienta sobre el tema científico del cual se va a informar al público y debe despertar la curiosidad del lector. 2. La entrada o lead, que tiene la función de precisar sobre el tema del que va a tratar el artículo y debe captar la atención del lector. En la introducción se explican los antecedentes de la investigación, ubicando tiempo y espacio. En el desarrollo se explica en qué consiste la investigación y cuáles son los resultados.
Finalmente, en las conclusiones se expone las consecuencias de la investigación y las posibles soluciones a la problemática. Para comprender un texto científico, debe considerarse lo siguiente. Primero, tener claro cuál es el tema del escrito. Generalmente se anuncia en el título y activa esquemas mentales que permiten hallar la información principal. Para tal fin, se deben considerar las siguientes cuestiones. ¿Qué nos dice el título? ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es el tema que se aborda? ¿Cuál pregunta se hicieron los articulistas para redactar el texto? Segundo, identificar los recursos lingüísticos a través de las siguientes preguntas. ¿Dónde hay una definición? ¿Qué está describiendo? ¿Cuáles elementos compara o contrasta? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? ¿Para qué ejemplificar? Tercero, seleccionar las ideas principales, como definiciones, descripciones, lo resaltado del texto, uso de nexos como es lo más importante, en resumen, como conclusión. Son frases afirmativas sobre el tema o concepto. Por último, resumir el escrito. Es decir, con pocas palabras se indica de qué trata el texto. Hay que señalar la lectura general del texto, identificar las ideas principales, explicarlas con pocas palabras y verificar que contenga lo principal de toda la lectura, no solamente de un párrafo. Ahora vamos a leer un texto de divulgación científica titulado Las experiencias en la niñez alteran el ADN para toda la vida. Enfermedades de la edad adulta podrían ser el resultado de acontecimientos que nos dejaron huella en los primeros años. La infancia es un periodo crucial en la vida de cualquier persona, pero para muchos parece que esas experiencias tempranas podrían cambiar en nuestro organismo, incluso hasta el nivel genético. Un equipo de científicos de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, ha analizado más de un centenar de genes asociados a la inflamación, buscando indicios de cambios epigenéticos. Descubrieron que un puñado de genes responsables de la regulación de la inflamación se ven alterados a causa de acontecimientos clave de la infancia, lo que sugiere que las enfermedades que sufrimos en etapas posteriores de la vida podrían ser el resultado de los eventos padecidos en nuestros años formativos. Los expertos partieron de la hipótesis de que el vínculo entre el entorno infantil y las diferencias en los procesos de inflamación del cuerpo podrían alcanzar también los propios genes. Aunque la secuencia de ADN de nuestro cuerpo está más o menos centrada en la concepción, hemos aprendido con el tiempo que los genes individuales pueden seguir modificándose a través de procesos a los que nos referimos como epigenéticos. Una de las formas más prominentes de estos procesos epigenéticos es la metilación, que implica que un grupo metilo -CH3 se añade a la estructura del ADN de tal manera que interfiere con su función. Gracias a la metilación y a otros cambios genéticos, hemos llegado a entender que incluso los sutiles fenómenos ambientales pueden tener un impacto en nuestro plan genético. Podríamos tener genes en nuestro cuerpo que podrían conducir a algunos resultados adversos de salud, pero si esos genes están silenciados, si están apagados debido a procesos epigenéticos, es algo interesante, comenta Tom McDade, líder de trabajo. Aunque es relativamente pronto para entender la gama completa de cambios epigenéticos que podemos experimentar, la infancia es claramente una parte importante de la vida, ya que puede establecer procesos biológicos que pueden afectar nuestra salud y bienestar en los siguientes años. Ciertas experiencias en la infancia podrían hacernos más propensos a la enfermedad. Preguntas sobre el texto. 1. ¿Cuál fue la pregunta de investigación más adecuada para conocer el tema específico del artículo de divulgación anterior? 2. ¿En qué párrafo hay una definición? 3. Con pocas palabras, resume el texto. Por favor, proporciona tus respuestas. Respuesta a la pregunta 1. ¿Cuál fue la pregunta de investigación más adecuada para conocer el tema específico del artículo de divulgación anterior? La respuesta es: ¿existe relación entre las enfermedades padecidas en la niñez y la vida adulta? Pregunta número 2. ¿En qué párrafo hay una definición? Respuesta: en la segunda línea del primer párrafo. 3. Con pocas palabras resume el texto. Respuesta: existen enfermedades en la edad adulta que podrían ser el resultado de los eventos padecidos en la infancia, por lo que se requiere del estudio de los procesos biológicos para evitar que impacten en la salud. Sigue leyendo artículos de divulgación. Hasta pronto. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.